Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenas tal? tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ya nos vamos conectando poquito a poco, ya son las 6 aquí, hora peninsular, y os damos la bienvenida pues, a este webinar al que teníamos muchísimas ganas de que asistierais. Es el primer webinar público que hacemos desde Nutribiótica y que nos lo habéis pedido pues, un montón. Y la verdad es que por fin hemos podido cumplir la promesa y esperamos poder hacer muchísimos más durante lo que viene de año. Bueno, yo me presento para que me conozcáis. Soy Carolina, formo parte del equipo de comunicación de Nutribiótica. Y Nutribiótica está hoy con una persona que siempre está con nosotros y que es una gran colaboradora de Nutribiótica y que tenemos muchísima suerte de contar con ella hoy. ¿Qué tal, Sari? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para ubicaros un poquito, muchos de vosotros ya nos conocéis porque, por supuesto, pues venís a través de nuestros propios canales, pero sabéis que nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la divulgación, a la distribución y a la formación para profesionales de la salud en torno al mundo de la microbiota. Es verdad, nos declaramos absolutamente frikis de la microbiota. Y antes de seguir, quería deciros que como últimamente YouTube a veces da un par de problemillas, si puede ser que nos quedemos estáticas, que nos quedemos en negro, que nos quedemos en blanco. Si os pasa cualquier tipo de problema con la retransmisión, simplemente con que le deis a refrescar a la pantalla, con que le deis a F5, en principio el problema debería resolverse. Así que nada, simplemente después de hacer esta pequeña presentación, también os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube en el que estamos ahora mismo retransmitiendo este webinar, porque ya os digo, en 2021 prometemos que vamos a hacer muchos más webinars abiertos al público para que podamos seguir divulgando sobre microbiota, para que podamos entender por qué es tan importante para nuestra salud y todos estos primeros básicos que vamos a repasar en este webinar con Sari. Además, os recomendamos que le deis a la campanita porque así todas las notificaciones de los nuevos vídeos os llegarán y así pues podréis estar al día de todo el contenido que vayamos creando a lo largo del 2021. Sin meterme mucho más en la presentación, la doctora Sari Arponen, muchísimas de vosotros ya la conocéis también. Ella es médico internista y es una experta absoluta en microbiota y en microbioterapia. O sea que, bueno, nos sobra la suerte de tenerte con nosotros, Sari. Y nada, bueno, ¿tú qué tal estás? Vamos a empezar ahora a hablar un poquito de lo más básico, si te parece bien. Perfecto, me parece muy bien y bueno, muchas gracias a pues, Carolina, muchas gracias a todo el equipo de Nutribiótica por organizar en esta ocasión esta formación para el público general, porque bueno, pues es verdad que hacemos muchas formaciones para profesionales, pero vaya, que si hacemos formaciones para profesionales no es porque queramos dejar a nadie fuera, sino que realmente consideramos que los profesionales pues son los que necesitan estar muy actualizados para que luego os puedan ayudar a todos los que necesitáis a esos profesionales. Y cada vez va habiendo más profesionales interesados en la formación, en todo lo que tiene que ver con la microbiota, con la microbioterapia y con ese concepto de salud 360 grados. Pero bueno, es verdad que, como dice aquel refrán, aquel dicho de a una persona que tenga hambre no le des un pez, enseñaré a pescar. Entonces, dentro de ese refrán y de esa creencia firme de que los pacientes se tienen que empoderar y cuanta más información tenga uno mismo sobre cómo estar más sanos, pues mejor. Así que por eso también pues es obvio que debemos hacer esto que estamos haciendo hoy, que es divulgar pues a público general, más allá de los profesionales. Sí, nosotros creemos totalmente en ese empoderamiento del paciente y por eso, bueno, seguro que todos los que nos seguís, ves que tenemos un blog en el que también subimos pues todos los artículos que a veces escribe la propia Sari, que a veces escriben otros profesionales. Bueno, estamos totalmente de acuerdo en esa necesidad. Antes de que me olvide, también comentaros que podéis en el chat activo en directo de YouTube, podéis dejar vuestras preguntas a lo largo del webinar para que así después, al final, primero vamos a hacer una pequeña entrevista y al final así pues podamos responderos a todas las que nos dé tiempo y si no, no os preocupéis porque de todas maneras podréis enviárnoslas pues, al email o a través de Instagram o a través de cualquier canal que deseéis. Así que nada, Sari, por empezar desde lo básico más básico. Porque claro, estamos hablando de la microbiota, constantemente decimos que es pues, nuestro gran objeto de estudio, nuestra gran filosofía de ser, pero ¿qué es la microbiota? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microbiota?
Bueno, cuando hablamos de microbiota hablamos de una parte de nosotros, es decir, el ser humano es un superorganismo, es un holobionte también que se dice. Entonces, no es que sea algo separado de nuestro cuerpo. La microbiota es nuestra parte microscópica formada por microorganismos. Durante muchísimo tiempo, desde que se descubrieron los microorganismos, inicialmente allá por el siglo XVII, por Leeuwenhoek, cuando describió los primeros, cuando los vio con un microscopio, y luego se empezaron a descubrir diferentes microorganismos y a relacionarlos con enfermedades, pues siempre se pensaba que los microorganismos eran agentes patógenos, es decir, que producían enfermedades. Y claro, es verdad que hay microorganismos que producen enfermedades. Ahora todo este año 2020 pues se ha visto Sí, marcado por uno en particular. sí, sí. Pero tampoco es algo nuevo lo que ha pasado este año, ¿verdad? Porque precisamente, por ejemplo, estas últimas semanas he estado leyendo la trilogía, ya tetralogía de Ken Follett sobre la construcción de una catedral, la Edad Ujú. Media, luego ya ahora están con el Renacimiento y ahí pues la peste hacía estragos. Y así, pues a lo largo de nuestra historia, el ser humano se ha visto muy influenciado por los microorganismos. Y ya digo, durante mucho tiempo se pensaba que siempre eran malos, que nos mataban, que nos producían Ujú. enfermedades. Y así es como, bueno, pues cuando a principios, en la primera mitad del siglo XX, empezaron a surgir los antibióticos, pues fue maravilloso, porque claro, gracias a los antibióticos se han salvado muchísimas vidas y luego Claro. gracias a las vacunas otro tanto. Pero claro, al principio no sabíamos que esos microorganismos, además de producir enfermedades, pues podían estar formando parte de nosotros y que teníamos microorganismos en el intestino, en la piel, en el Ujú. aparato genitourinario, en la boca. Y ha sido en las décadas ya más recientes cuando se ha visto que esos microorganismos, tanto las bacterias como los virus, como incluso los hongos o los protozoos, pues forman parte de nosotros. Tanto es Sí, así hemos que dejado de sacarle esa mala fama para darles un poquito de mejor fama, ¿no? claro, ya hemos visto que durante tantas décadas de matar microorganismos, pues también hemos matado a muchos de nuestros amigos Mm. buenos, de los microorganismos buenos. Y tanto es así que por cada célula humana, había una época que se decía que había 10 microorganismos por cada célula humana, pero bueno, las estimaciones más adecuadas dicen que depende un poco de la edad y de cómo es la persona. Tenemos entre 1,3 y 2,3 microorganismos por cada célula humana. Que no son pocos. Entonces, claro, algo más de la mitad de todos los elementos celulares que forman parte de nosotros, porque aquí no incluimos los virus no son células, no se consideran ni siquiera seres vivos, aunque forman parte de la microbiota, Ujú. pues somos en más de la mitad, somos microbianos y así estamos ahora, que ahora ya cada vez más se empieza a considerar que todos esos microorganismos que forman parte de nosotros, pues son una parte súper importante para poder estar saludables. Ujú. Sí, de hecho, ahí quería llegar. ¿Cuál es ese papel que cumple la microbiota en nuestra salud? Porque ahora, como tú bien decías, pues ahora se habla mucho de ella, por suerte, afortunadamente, se le está dando esa importancia que necesita tener, ¿no? A nivel de la práctica clínica también, pero ¿cuál es precisamente el papel que ejerce la microbiota en nuestra salud? ¿Por qué es tan importante? Bien, la microbiota es importante porque podríamos pensar, si otra vez hablamos de cifras, porque tenemos billones y billones de microorganismos en nuestro cuerpo, el ser humano tiene entre 20 y 25 mil genes, ¿vale? Mm. Y cada gen codifica una proteína. Bueno, luego en realidad tenemos más proteínas porque por mecanismos complejos, pues de cada proteína que se fabrica luego puede surgir proteínas varias, pero al final tenemos un número limitado de genes. Y aquí es donde nos viene a echar una mano la microbiota. Y es que tenemos millones de genes de esa microbiota, de esos microorganismos. Y claro, si esos genes están ahí es porque llevan a cabo muchísimas funciones y cuantas más funciones lleven a cabo ellos, pues eso descarga a nuestros propios genes de hacer esas otras funciones. Claro, imagínate que tuviéramos que tener nosotros millones de genes para hacer Claro. esas funciones que no hacen los microorganismos. Entonces, si está ahí, tanto en el intestino como en la boca, como en la piel, pues es porque llevan a cabo una serie de funciones pues sin las cuales todas esas partes del organismo no podrían funcionar de forma adecuada. Entonces, son importantes porque llevan a cabo funciones que nuestras propias células no hacen.
Claro. o complementarias. Ajá, sí, sí. ¿Y de qué funciones estamos hablando? Porque sabemos que tienen esa importancia dentro de nuestra salud, pero bueno, a veces nos cuesta entender exactamente qué es lo que hacen. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la microbiota dentro de nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las que realiza para nuestro organismo? Bueno, casi podríamos decir que no hacen, ¿no? Bueno, para empezar, por ejemplo, si nos Esos que pensamos en hacen de la todo. sí, sí, hacen de todo. Si pensamos, por ejemplo, en la microbiota intestinal, que es quizás sobre, bueno, quizás no, es sobre la que más estudios hay, sobre la que más se habla, y de hecho hay mucha tendencia cuando, cuando se habla sobre la microbiota a hablar solo sobre la intestinal, porque es la más conocida. Entonces, Ujú, la microbiota intestinal, por ejemplo, pues para empezar, produce un montón de sustancias diversas. Por ejemplo, vitaminas. Hay ujú, mucha gente que no sabe que la microbiota, las bacterias que forman parte de la microbiota, fabrican vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B, por ejemplo, la ujú, vitamina B12, también la vitamina K, que es una vitamina muy importante para la coagulación de la sangre, pero para otra cosa más que mucha gente no sabe, que es la salud ósea, ujú, ¿vale? Y, por ejemplo, también folato, que es una vitamina del grupo B. También fabrican otras sustancias que se llaman metabolitos. Metabolito quiere decir que son sustancias que derivan del metabolismo, de la forma de funcionar de esos microorganismos, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta, que tienen este nombre pues como tan rimbombante, como por ejemplo el butirato, son súper importantes porque se fabrican ahí en el intestino, pero luego viajan por la ujú, sangre a todos los órganos de nuestro organismo, al cerebro, al corazón, al hígado, y ahí a su vez van a hacer pues diversas funciones. ujú, Claro, no es solo que estén ahí fabricando sustancias, también, por ejemplo, enseñan al sistema inmunitario ujú. a poder distinguir qué es aquello que nos puede resultar perjudicial y qué es aquello que nos puede resultar beneficioso. También nos defienden estos microorganismos buenos contra los microorganismos malos, contra los que nos puedan llegar a infectar en un momento determinado. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hubo la crisis esta de la listeria? Sí, sí. Bueno, la listeria es una bacteria que en ocasiones puede estar produciendo una infección, una toxinfección alimentaria en un alimento. Ujú, Pero claro, no a todo el mundo le produce los mismos problemas, porque hay gente que come el mismo alimento contaminado y no le pasa nada, y otras personas que se ponen gravísimos, que acaban en una UCI, y ujú, otros que, pues, por ejemplo, pues hacen una gastroenteritis sin más. ¿Y con qué tiene que ver esto? Pues con el sistema inmunitario, que ya digo que el funcionamiento de nuestras defensas depende de la microbiota, y con la propia microbiota. Si nuestra microbiota está en equilibrio y está saludable, pues nos va a defender de las bacterias o de los virus malos. Y luego, pues también otra cosa que hace la microbiota es que va a procesar los alimentos que comemos. ujú. Y así, por ejemplo, pues si tú te comes un trozo de tarta, bueno, yo no suelo comer tartas, pero pongamos que estamos Bueno, en pero en algún cumpleaños. sí, pongamos que estamos en una boda, si es Mm, que nos dejan, sí. y que nos ponen un trozo de tarta y que tú te lo comes y yo me como un trozo de tarta igual. Pues a lo mejor resulta que tenemos una microbiota distinta y a una le engorda más que a otra. ¿Y Ujú, eso por qué? Pues hay mucha gente que cuando habla del peso dice, no, es que son los genes. Bueno, pues a lo mejor son los genes, pero los genes de la microbiota. Según como tengamos la microbiota, puede ser que la comida que comamos nos engorde más o que nos engorde menos. Fíjate que incluso Bill Gates, bueno, el de Microsoft, que ahora sí, además es súper famoso, el conocidísimo Bill Gates. bueno, pues este dijo, oye, pues ya que los niños de los países en vías de desarrollo no tienen mucha comida, vamos a darles unos microorganismos, unos probióticos, o vamos a hacerles trasplantes de heces para Ujú, cambiarles la microbiota y que tengan unas bacterias que aprovechen mejor la comida, la poca comida que comen. fíjate. Y es así, entonces la microbiota también influye sobre cómo procesamos todas las calorías que ingerimos. Pero no solo eso, por ejemplo, los polifenoles son estas sustancias que están en los alimentos de origen vegetal, fundamentalmente. Ujú, ¿Sabes cuando dicen, oye, la uva va muy bien para protegerse del cáncer o el tomate te protege el corazón? sí. Esto es porque llevan una serie de sustancias que se llaman, bueno, aparte de las vitaminas y los minerales, llevan polifenoles. Los polifenoles son sustancias pues como la quercetina, la miricetina, las epigalocatequinas del té verde, son sustancias que absorbemos en condiciones normales solo en un 5 o un 10%,
y necesitamos que la microbiota los transforme para poder aprovechar todo el potencial beneficioso que tienen. Bueno, y aparte de esto, bueno, hay otras funciones. Por ejemplo, están los famosos ejes intestino, lo que sea. El más famoso es el eje intestino-cerebro, que a todo el mundo parece que tiene clarísimo el hecho de que lo que sucede en el intestino nos influye en el cerebro, en el estado de ánimo, en la conducta y viceversa. El cómo está nuestro estado de ánimo o nuestro cerebro influye en nuestro intestino. Pero no solamente existe el eje intestino-cerebro, es decir, puede ser que si uno está deprimido, tenga ansiedad, pues a lo mejor la depresión o la ansiedad están en el intestino, sino también hay un eje intestino-hígado, sobre esto se habla mucho. Por ejemplo, la esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso, que ahora se habla mucho sobre el hígado graso y en Estados Unidos ya es la primera causa de cirrosis. La cirrosis es una enfermedad súper grave del hígado. Pues tiene que ver con la microbiota intestinal. Hay un eje intestino-pulmón, hay incluso un eje intestino-útero. Bueno, tiene muchas funciones la Es que microbiota. es tremendamente llamativo porque, claro, la gente que no está, que no es médico, que no es profesional de la salud, que quizá pues, todo lo que es la imbricación de todos los sistemas de nuestro cuerpo, que a veces te suena a chino o sobre todo te parece impresionante, aunque tú mismo tengas a veces ciertos síntomas que dices tú, bueno, si yo estoy nervioso, a mí me duele la barriga o de repente quizá tengo diarrea, este tipo de cosas ya te dan algunas señales, pero es impresionante y es una de las cosas que me gustaría incidir, cómo la microbiota tiene ese impresionante papel en todos los ámbitos, en la piel, estamos hablando en el pulmón, el eje Sí. intestino-cerebro, que después retomaremos un poquito cuando hablemos de los psicobióticos, pero cómo la microbiota va más allá del intestino y pues, de las primeras funciones que quizás se nos vendrían a la cabeza de ayudarnos a digerir alimentos, o sea, va muchísimo más allá, ¿no? Yo entiendo que eso quizá debe ser de lo más llamativo cuando se habla de microbiota a alguien que quizá no sepa demasiado sobre ella todavía. Sí, es que incluso también tiene una función de mantener la estructura de todas aquellas mucosas o de la piel, porque, bueno, pues mucha gente ahora, por ejemplo, conoce quizá el concepto del intestino permeable, eh, que cuando tiene que ver con eso de que las células del intestino se separan un poquito, demás, y entonces por ahí pueden pasar todas las toxinas que estén, por ejemplo, en el tracto intestinal. Si hay intestino permeable, pues es que hay una disbiosis, hay un desequilibrio de la microbiota. Y para que la piel también esté sana, si alguien tiene problemas en la piel, ya sabemos que tendrá también una disbiosis, tanto en la propia piel como probablemente también en el intestino, porque también hay un eje intestino-piel. Y efectivamente, las funciones de la microbiota van mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, por ejemplo, ya se sabe que es muy dependiente de la microbiota y que las personas semi-supercentenarias, por ejemplo, los que ya han cumplido los 105 años, se sabe que tienen unos perfiles de microbiota muy determinados, que tienen presencia de ciertas bacterias en mayor cantidad que otras personas, ponte de 80 años, que no van a llegar a esa edad tan avanzada. Entonces, la microbiota tiene que ver en todo, en prácticamente todo. Y en esa visión de la salud 360 grados, cuando tratamos a una persona, tenemos que tratar también su microbiota. Has hablado ahora de una palabra que es clave a la hora de entender un poco la presencia de la microbiota y de cómo su cuidado es fundamental, como tú ahora decías también, en el abordaje del paciente. Hablas de disbiosis y la disbiosis se entiende como ese desequilibrio de la microbiota. Pero ¿cuáles son esos factores que llevan a que nuestra microbiota pues, pase de estar saludable, más o menos equilibrada, en la que digamos que no nos da ningún tipo de sintomatología, a que, sin embargo, pues, presentemos una disbiosis que pues, pueda tener distintas aplicaciones en nuestra salud, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que influyen, que influyen directamente en esa disbiosis? Bueno, realmente todo lo que nos hacemos a nosotros mismos también se lo hacemos a nuestra microbiota. Pero claro, obviamente pues hay unos factores que tienen quizás un impacto mayor que otros. También es verdad que en una persona concreta, imagínate que haya 10 factores y que 8 los lleve muy bien y que 2 pues no los lleve tan bien. Pues esos 2 son los que le van a fastidiar. Pero Claro. bueno, dicho esto, sí que es verdad que hay algunos que son especialmente importantes. Si hablamos de microbiota intestinal o también de la oral, la alimentación, desde luego, es uno de los principales o el principal.
Entonces, ¿qué tipo de alimentación es la que es beneficiosa o qué tipo de alimentación es la que es perjudicial para la microbiota? Quizás sea más fácil decir qué es lo perjudicial para la microbiota, ¿verdad? Ujú, Porque sabemos que hay una serie de componentes o una serie de factores que van a ser muy perjudiciales para la microbiota y que pueden favorecer esa aparición de esa disbiosis. Sobre todo el comer productos ultraprocesados ujú, que llevan aditivos, endulzantes, emulsionantes, que llevan mucho azúcar. Y el azúcar no es solo que ponga azúcar, puede poner jarabe de maíz, puede poner fructosa, puede poner maltodextrina. Todo eso que son azúcares añadidos es perjudicial para la microbiota. Las grasas trans, los aceites, cuando ponen aceites vegetales parcialmente hidrogenados, todo eso es súper perjudicial para la microbiota. Los aditivos, yo a cualquiera que nos esté escuchando quizás conozca algún divulgador de estos científicos que dicen que no hay que tener quimiofobia, ¿vale? Dicen, no hay que tener quimiofobia. Si en un alimento, en un producto, hay un aditivo, es que es súper seguro. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes, porque el hecho de que un aditivo no te mate no quiere decir que no pueda ser perjudicial para la microbiota. Por ujú. ejemplo, esta semana, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, han publicado un artículo donde revisan lo sumamente perjudicial que es el glifosato para la Ujú, microbiota. El glifosato es este producto que echan en los cultivos ujú. de Monsanto, de Bayer, el Roundup, y se ha visto que es súper perjudicial para la microbiota. Y ya hay quien dice que hay muchas personas a los que parece que les sienta mal el gluten, que a lo mejor lo que les sienta mal no es el gluten, sino el glifosato. Luego Ujú. los endulzantes. Se sabe que muchos edulcorantes o endulzantes artificiales producen disbiosis. Los emulsionantes son sustancias que actúan sobre la consistencia, la textura del alimento. Pues hay este tipo de productos que se sabe que perdón, producen un tipo de disbiosis que puede llegar a ser incluso carcinógeno. Ujú. Entonces, no es que por comer una vez una de estas cosas nadie necesariamente vaya a enfermar, pero el hecho es que hoy en día se comen muchos productos ultraprocesados con este tipo de componentes y es la exposición continua a este tipo de cosas lo que acaba llevándonos a la disbiosis. Claro, volvemos un Entonces, poco al desequilibrio, igual que el desequilibrio en la claro, microbiota es la disbiosis, también el desequilibrio en la dieta y el siempre excederse en comer determinados alimentos frente a otros, entiendo que ahí radica un poco el claro. problema. Claro, lo que habría que hacer es una alimentación, bueno, que llamamos prebiótica y antiinflamatoria. ¿En qué consiste? Pues es que en realidad es muy fácil y todo el mundo se lo sabe. Otra cosa es aplicarlo, ¿verdad? Y Pero que la otra cosa teoría es más o menos aplicar. la tenemos clara. ¿Sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, de esto salió un artículo hace un par de meses de un equipo donde además participa un doctor español de la Universidad de Barcelona, donde habla sobre la dieta pesco-mediterránea. Ujú, Y esa dieta sería quizás una de las más ideales que se pueden seguir, porque se basa en el consumo de verdura, ujú. hablan en particular del pisto, ponen que sería bueno consumir pisto 2 veces en semana, el Ja. gazpacho, por ejemplo, pues todo lo que es la verdura, la fruta, también los frutos secos, las legumbres un par de veces en semana, cocinadas con técnicas de cocción ancestrales, con cocciones largas, remojo, germinado, etcétera. Mucho pescado, marisco, productos del mar con mucha variedad para evitar ese exceso de mercurio que pudiera haber eventualmente si se consume todo atún de lata, por ejemplo, que no es Ujú. demasiado beneficioso. Sí. Huevos, pollo, pavo, bueno, aves en general, y luego, pues con una cierta moderación, incluyen la carne de mamífero y los productos lácteos. El de los cereales me gusta esta pirámide que proponen porque los dejan ahí, bueno, pues como una opción más, pero no los ponen en la base de la pirámide, Ujú. porque los cereales el problema que tienen es que se consumen demasiado en nuestra sociedad. Consumir cereales 3, 4, 5 veces al día, todos los días, acaba siendo, bueno, puede dar problemas de permeabilidad intestinal eh, y además tienen un impacto desfavorable desde el punto de vista de su carga glucémica, que se llama. Es Ujú. decir, al final el pan es azúcar.
Claro. aunque sea un azúcar complejo, pero acaba siendo azúcar. Ujú. Entonces, si uno hace un modelo de plato donde la mitad sea verdura, un cuarto de una proteína, pues eso, del mar o un ave o huevo, de vez en cuando algo de mamífero, y luego un otro cuarto de algo de hidratos, si uno quiere, pues tipo boniato, tipo pues algo de arroz, no trigo sarraceno, este tipo de cosas, eh, y bebe agua, o bien infusiones, kombucha, kéfir, café, té, Ujú. pues eso sería una alimentación prebiótica antiinflamatoria. Lo que pasa es que muchas veces se manda el mensaje este de que se puede tomar de todo con moderación. Y entonces incluye en esa moderación el alcohol, Claro. los pasteles, los caramelos, este tipo de productos que es que no son alimentos, son productos ultraprocesados que no necesitamos y que ancestralmente Ujú. no hemos consumido. Entonces, si mandamos el mensaje de que este tipo de cosas se pueden consumir con moderación, la mayoría de la gente dice, bueno, pues como se puede consumir con moderación, pues todos los días, una copa Una de copita al vino día. y un pastel y unas galletas. No, o sea, no, la gente no necesita que les animen a consumir este tipo de productos. Entonces, es mejor que estén fuera de la pirámide este tipo Ujú. de productos. Ya digo que yo no los llamaría alimentos, los llamaría productos y no animaría a nadie a Ujú. consumirlos. Ujú. ¿Que es un mensaje que gusta? Pues bueno, Bueno, a si uno nadie nos quiere estar gusta que nos sano, quiten, que nos quiten vicios, pero claro. claro, claro. Entonces, la alimentación sería uno de los factores fundamentales. En mi blog está este ebook de, ay, yo creo que yo lo tengo por aquí para enseñarlo, el de alimentación Mm. prebiótica y antiinflamatoria, que lo teníais vosotros en vuestra página y que me Sí. habéis cedido amablemente, porque lo hicimos en colaboración con una gráfica estupenda que hicisteis vosotros. Yo hice los textos. Entonces, si os suscribís a mi blog, pues os lo podéis descargar en PDF y es que no es mucho más complicado que eso. Y luego también me gusta del artículo este de la dieta pesco-mediterránea el hecho de que introducen el concepto. Es verdad que es un artículo dirigido a salud cardiovascular, pero bueno, también tiene que ver Ujú. con la microbiota. Introducen el concepto del ayuno intermitente y de hacer Ujú. ese ayuno nocturno de hasta 16 horas. Entonces, esa es la base, o sea, la alimentación es importante para la microbiota intestinal y también para la oral. Para la oral añadiré que mucha gente no la tiene en cuenta, pero si tenemos disbiosis en la boca, con, por ejemplo, una enfermedad periodontal, Ujú. una gingivitis, pues esas bacterias malas las acabamos tragando. Y hay mucha gente que dice, bueno, no pasa nada, en el estómago se mueren. No, no se mueren. Muchas de las bacterias malas que podemos tener en la boca en el contexto de una gingivitis o una periodontitis no se mueren. Y además, ahí pasa otra cosa. Y es que el otro factor que nos daña mucho la microbiota, o los otros dos factores, nos fastidian mucho el ácido gástrico. Y si el ácido gástrico no funciona bien, si no funciona bien la producción de ácido, será más fácil que esas bacterias malas de la boca pues también pasan para el intestino. Ujú. Así que hay que cuidarse la boca, por favor, hay que ir al profesional de la salud oral por lo menos una vez al año, mínimo, Ujú. Sí, porque sí, hay que de ahí tenerlo también en empieza la cuenta. boca, ¿vale? Ujú. Sí, quería rescatar otro concepto que salió mientras hablabas de, porque ya sabemos entonces ahora pues cómo tendría que ser una alimentación correcta para nuestra microbiota, pero claro, ¿cuáles son las consecuencias que tiene en nuestra salud el llevar el tipo de dieta occidental, muchas veces basada en ultraprocesados, como comentábamos antes? Bueno, pues eso tiene unas consecuencias en nuestra salud. Y de hecho hablabas de la permeabilidad intestinal. Me gustaría si podemos hablar, a mayores de otras consecuencias que tú me puedas ir adelantando, si podríamos hablar específicamente de qué es la permeabilidad intestinal y qué supone esa hiperpermeabilidad, ¿no?, cuando se produce. Bien, el intestino obviamente no es impermeable, es decir, tienen que pasar cosas para, para adentro, tenemos que absorber los alimentos y el agua. Pero sí que es verdad que las células, que se llaman enterocitos en el intestino, están muy pegaditas entre ellas. Pero a veces, pues esa unión, ese espacio que hay entre las células, pues se abre un poquito. Por ejemplo, el estrés abre esa unión y eso evolutivamente tiene su sentido, porque cuando antaño, bueno, en la época paleolítica, si estábamos estresados,
pues tenía sentido abrir esa unión para que el agua, el sodio y el azúcar que estuvieran en el intestino pasaran para adentro y que nos diera energía inmediata para pues, salir corriendo porque nos cogía el león, ¿vale? Pero el estrés es uno de los factores que produce esa permeabilidad intestinal, sobre todo si estamos estresados de forma crónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se daña la barrera, ya sea porque se abran demasiado esas uniones entre las células o ya sea porque incluso las células directamente estén dañadas, porque haya una disbiosis? Bueno, pues que se quedan abiertas, que se queda una vía abierta por la que pueden pasar sustancias al interior del organismo que en condiciones normales a lo mejor no pasarían de esa forma, porque normalmente el resto de sustancias pasan a través de las células, pues por fenómenos, la célula, por ejemplo, coge el alimento y utiliza un transportador o la fagocita, lo pasa para adentro y puede incluso hacer procesos pues ya de inicio de digestión ahí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, comemos, qué sé yo, pues un pescado que resulta que lleva mercurio? Pues según como tengamos la microbiota y si encima tenemos una permeabilidad intestinal, pues puede ser que pase una mayor cantidad de mercurio al interior del organismo. O si, por ejemplo, comemos unos cereales de desayuno, que yo no animo a nadie que los coma, que lleva micotoxinas. Hicieron un estudio en Portugal que se vio que el 96% de los cereales de desayuno llevaban micotoxinas. La mayoría de la gente ni siquiera conoce las micotoxinas. Las micotoxinas son toxinas producidas por hongos que infectan los cultivos, sobre todo de cereales, y también hay micotoxinas en la fruta deshidratada, en los frutos secos. Entonces, según cómo sea nuestra microbiota, pues esas micotoxinas, pues a lo mejor pasan al interior del organismo o no pasan. Entonces, cuando tenemos una permeabilidad excesiva, pues pasarán incluso trozos de microorganismos o microorganismos enteros al interior del organismo. ¿Y cuál es la consecuencia de que pase todo eso sin control ninguno? Bueno, pues la consecuencia es una situación que se llama, que tiene un nombre muy feo, pero es que se llama así, endotoxemia. Endo quiere decir dentro y toxemia pues quiere decir que hay toxinas dentro. Ya. Entonces es una situación de endotoxemia en el interior del organismo y eso a su vez va a llevar a una situación de inflamación crónica de bajo grado, que a veces puede llegar a ser una inflamación de más alto grado, pero bueno, lo que se produce es una inflamación crónica de bajo grado. ¿Y cuáles son las consecuencias al final de la disbiosis, el exceso de permeabilidad, la endotoxemia y la inflamación crónica de bajo grado? Pues depende de la persona. Depende de cuál es, por ejemplo, su predisposición genética o cuáles son los factores ambientales a los que está expuesto para que acabe desarrollando una enfermedad como pueda ser una patología autoinmune o como pueda ser pues una resistencia a la insulina con una diabetes tipo 2 o como pueda ser incluso a mayores pues un proceso de carcinogénesis, es decir, de producción de un tumor maligno o trastornos a nivel del cerebro, Parkinson, Alzheimer, bueno, los trastornos del neurodesarrollo ya están presentes, pero los trastornos del neurodesarrollo, si hay una disbiosis, pues tendrán una mayor expresión de síntomas que si el intestino estuviera bien. Sí, de hecho, ahora quería también volver un poquito a la alimentación porque, bueno, estamos hablando de todas esas consecuencias y de ese desequilibrio. Y hay otro desequilibrio del que me gustaría hablar que se da en nuestra alimentación a día de hoy occidental, que es el del omega 3. Mm. El omega 3, el omega 6, el otro día, los que nos siguen en redes, subíamos un post en Instagram explicando de manera muy, muy resumida pues en qué suponía, ¿no?, ese desequilibrio de omega, en el ratio omega 3, omega 6 dentro de nuestra dieta. Pero creo que sería interesante que nos explicases un poquito más del tema porque creo que está totalmente relacionado al final. Sí, es uno de los mayores problemas que hacen que la dieta actual en nuestras sociedades occidentalizadas, industrializadas, sean tan sumamente inflamatoria. Ancestralmente, el ser humano tenía una alimentación en la que los ácidos grasos, estos son Ujú, grasas, al final los omegas son grasas, ¿vale? Entonces, había un equilibrio entre los omega 6 y los omega 3, de forma que por cada parte de omega 6 ingeríamos una parte de omega 3. ujú, Entonces, ¿los omega 6 son malos? No, no es que sean malos. Lo que es malo es el exceso de omega 6 y el desequilibrio de omega 6 con ujú, respecto a omega 3. Entonces, actualmente en nuestra alimentación, en la sociedad española, la relación entre los omega 6 y los omega 3
es aproximadamente de 15-20 de omega 6 por cada parte de omega 3. Y en Claro. Estados Unidos llegan a tomar hasta 40 o 50 veces más de omega 6 que omega 3. Es que es un Entonces, desequilibrio brutal, claro, claro. que es brutal. ¿Y qué son los Ujú. omega 3 y los omega 6? ¿Y dónde están? Pues es que los omega 3 que nosotros realmente necesitamos en gran cantidad, en mayor cantidad y que es más difícil de obtener, son el EPA y el DHA. Ujú. Y estos en concreto solamente están presentes en todos los productos de origen marino. Vaya, sobre todo el pescado azul. En Sí. el pescado blanco hay menos, pero bueno, pues también hay bueno, pues en los crustáceos, en los moluscos y en las algas. Ujú. Y, por ejemplo, las dietas vegetarianas eh, o veganas, vamos, que yo respeto absolutamente, obviamente, la elección de cada Ujú. cual de hacer una dieta vegana o vegetariana. Pero Ujú. muchas veces se habla de suplementar con vitamina B12 a las personas que hacen dietas vegetarianas o veganas y no se habla de suplementar el omega 3. Y es que muchas veces los que propugnan las dietas vegetarianas dicen, no pasa nada, porque hay mucho omega 3 en las semillas y en los frutos secos, que es el ácido alfa-linolénico, el ALA. Lo Ujú. que pasa es que el ALA no se transforma a EPA y DHA más que en una cantidad muy pequeña, entre el 5 Ujú. y en el mejor de los casos el 15-18% según la persona. Ujú. ¿Y por qué necesitamos DHA y EPA? El DHA es fundamental para funciones estructurales, por ejemplo, en el cerebro y el ojo. Ujú. El EPA tiene mucho que ver con fabricación de neurotransmisores y de muchas sustancias del sistema inmunitario. Y además, EPA y DHA también están en las membranas celulares para que las membranas sean lo bastante fluidas. Ujú. Es decir, bueno, la membrana celular tiene mucha cantidad de grasa y el cómo sea esa grasa va a determinar cómo funcionan esas membranas celulares. ¿Y qué pasa? Pues que si no ingerimos suficiente EPA y DHA, que son estos omega 3, el cerebro no funciona bien, el sistema inmunitario no funciona bien porque no va a ser Ujú. capaz de desinflamar un proceso inflamatorio. Y, por ejemplo, se sabe que en los embarazos, para que el bebé consiga hacer su cerebro con suficientes omega 3, pues se lo Ujú. coge la madre. Y al segundo o tercer Claro. embarazo, el cerebro de la madre, adiós DHA. Ya está el pobre. Y claro, ¿cuál es el problema? Que habría que ingerir bastante cantidad de bichos del mar todos los días para tener suficiente omega 3. Y eso hoy Claro. en día sale caro, estaríamos expuestos a mucho mercurio, es muy Ujú. complicado. Entonces, habría que suplementarlo, porque además los omega 3 han demostrado que también tienen un efecto beneficioso sobre la microbiota. Ujú. Pues precisamente también hay aquí Mónica lo está preguntando sobre si se debe suplementar una determinada alimentación. Tú también lo estabas comentando ahora sobre la necesidad de suplementar. Ahí también quería yo llegar, porque hablamos de suplementación, nosotros siempre hablamos de la suplementación consciente, nosotros somos distribuidores de probióticos, también de omega 3. Entonces, quería hablar contigo, Sari, de precisamente pues eso, el concepto de suplementación, de qué suplementaciones son necesarias. Muchas veces se habla del magnesio, se habla de la vitamina D, se habla del omega 3 y de los probióticos que hablaremos ahora con mucho más detenimiento. Pero por hacer una pequeña introducción sobre por qué la suplementación es muchas veces necesaria, que a veces quizá pues también se tenga un concepto de la suplementación un poco distinto de lo que realmente es. Mm. Bueno, realmente en condiciones idóneas, si nuestra alimentación fuera súper ideal, pues a lo Ujú. mejor no tendríamos por qué suplementarnos, pero se da la circunstancia de que, por un lado, y esto lo ha publicado la Organización Mundial de la Salud, o sea, no es Ujú. que no es una cosa de las empresas fabricantes de suplementos. Sí. La Organización Mundial de la Salud hace ya 20 años dijo que la densidad nutricional de los alimentos era inferior a lo que era antiguamente. Es decir, por ejemplo, si nos vamos al magnesio, que lo has mencionado, se han hecho muchísimos estudios con diversos tipos de vegetales y se ha visto la cantidad de magnesio que tienen. Con brócoli Ujú. en concreto han hecho muchísimos estudios. Y se sabe que muchos de los cultivos de brócoli de ahora tienen la mitad de magnesio que el que tenían antes.
Y esto pasa con muchos micronutrientes. En España a veces, por ejemplo, se hace una encuesta nutricional y se vio que, por ejemplo, la ingesta de zinc en la población española, como el 90% de la población española no llega a a cumplir con el 80% de los requerimientos de zinc del día. Claro. Claro. Es que eso te demuestra los déficits que tenemos sin Claro. incluso darnos cuenta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que las recomendaciones de ingestas diarias de micronutrientes son recomendaciones para no caer en una enfermedad deficitaria como tal. Es decir, la recomendación de vitamina C es la imprescindible para no tener un escorbuto. Claro. Pero luego hay condiciones individuales que tienen que ver con la genética de esa persona, con el nivel de exposición a toxinas ambientales, con si tiene una enfermedad determinada, con muchos factores que pueden hacer que una persona a lo mejor necesite además una cantidad mayor de un micronutriente concreto que otra. O a lo mejor tiene una enfermedad o tiene tal nivel de estrés que necesita una mayor cantidad de una cantidad de micronutriente, como por ejemplo el magnesio. Mucha gente no sabe que el magnesio es un mineral fundamental para que funcione, por ejemplo, el ATP. El ATP es la moneda de intercambio de energía del organismo. Y si el magnesio está insuficiente, pues no habrá energía en el organismo. Y se sabe que hay un déficit de magnesio corporal total en más de la mitad de la población. Claro. Porque necesitan más magnesio del que son capaces de comer. Y además, una cosa es lo que comemos y otra cosa es, perdón, lo que absorbemos. No. Si tenemos una disbiosis o el intestino no funciona bien porque hay una disbiosis, pues a lo mejor tampoco vamos a absorber bien esos nutrientes. Entonces, Claro. ¿es necesaria la suplementación? Pues ojalá que pudiera decir que no, Claro. pero la mayoría de la gente puede ser que necesite ciertas suplementaciones para tener un estado de salud óptimo. Está un poco todo conectado, como tú ahora decías, pues efectivamente tenemos un déficit de determinado componente, tenemos también problemas con nuestra microbiota, con lo cual tampoco podemos absorberlo bien, o sea, al final está todo totalmente metido dentro de un mismo saco. Y ahora sí quería meterme un poquito más dentro del concepto de los probióticos. Tenemos una ensalada de palabras, a veces relativas a los probióticos, que nos cuesta entender qué es cada cosa. Entonces, Ari, si te parece, yo quería que hiciéramos un ejercicio de hacer una pequeña definición de distintos conceptos que son básicos y que es importante que queden claros para que todos entendamos bien pues, de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de ellos. Entonces, por empezar por el primero y el más fácil, o por lo menos el que más hablamos de él constantemente, que son los probióticos. Entonces, ¿qué es un probiótico? Bueno, un probiótico es un microorganismo vivo, vaya, que en la capsulita dentro hay microorganismos que están de verdad vivos. Que cuando una persona o un animal, porque también se utilizan en veterinaria, los toma en cantidades suficientes, pues van a tener un efecto beneficioso en la salud de quien lo está tomando. Es decir, si hemos dicho que la microbiota pues, tiene una serie de funciones en nuestro organismo, pues lógicamente si tomamos ciertas cepas bacterianas, pues van a poder ejercer esas funciones y tener un beneficio en nuestra salud. Eso sería un probiótico, es una definición estandarizada por la Organización Mundial de la Salud. Se considera, claro, uno dice, pues, pero ¿cómo me voy a tomar yo una bacteria? Si las bacterias son malas. No, No, estos que son ya les hemos bacterias quitado la buenas, mala fama. claro, son las bacterias buenas que han demostrado además que son seguras y bueno, en mi país, en Finlandia, es donde durante más tiempo se han hecho seguimientos a muy largo plazo de consumo de probióticos y de su seguridad y se ha comprobado que son un producto extremadamente seguro en todo tipo de pacientes. ¿Y qué son los prebióticos? Los prebióticos. Porque a veces hay confusión entre probióticos, prebióticos, pues ahora hablamos de prebiótico. Los prebióticos son pues todos aquellos productos o sustancias que van a servir de alimento para los microorganismos, tanto para los que tomamos en formato probiótico como los que ya tenemos en el organismo. El prebiótico puede ser pues una alimentación prebiótica como la que hemos dicho,
cuanto más tipos de carbohidratos accesibles a la microbiota, los famosos MACs, lo que antes siempre se llamaba fibra, tenga una alimentación más prebiótica será, porque se sabe que hay diferentes tipos de fibras muy concretas de las que se van a alimentar diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, la leche humana, la leche materna, se sabe que tiene azúcares específicos que nosotros, o sea, el bebé no puede absorber. Y están ahí exclusivamente para dar de comer a esos microorganismos. Y luego podemos tomar también prebióticos en formato de suplemento. Como dice a veces Marcello Romeo, ¿no? El profesor italiano con el que, Sí. bueno, también hemos hecho formaciones. Por ejemplo, el Xantonet que tiene Nutribiótica, pues yo tengo a alguien en casa que cuando se acaba se echa las manos a la cabeza porque hay gente que le cuesta un poco comer a lo mejor suficiente verdura para obtener toda la cantidad de prebióticos que necesitan nuestros microorganismos y bueno, pues tomando ese Xantonet, como dice, pues esto es como 200 gramos de ensalada, pues Claro. medio kilo de ensalada. Entonces, bueno, pues es otra forma más de tomar esa fibra prebiótica, tomarla en formato de suplemento. Y por añadir un concepto más, que no va a ser el último, ¿de qué hablamos cuando hablamos de postbióticos? Los posbióticos son sustancias que fabrican o que son parte de los probióticos. Por ejemplo, el butirato. Si hay un microorganismo determinado que fabrica butirato, pues podríamos decir que ese probiótico eh, permite obtener ese posbiótico si lo consumimos, o bien podemos consumir directamente ese posbiótico también en forma de suplemento. Eh, claro, antes hablábamos de metabolitos, entonces los posbióticos serían esos metabolitos de los probióticos. Y otra pregunta, otra definición. Ahora vamos a uno que quizá no se escuchaba tanto hasta ahora, pero a día de hoy ya empieza a sonar mucho más este concepto, que es el de simbióticos. Simbiótico que no sé por qué, pero en España todo el mundo lo escribe con M. No, es con N. Ya sé que todo el mundo si lo buscáis simbiótico lo vais a encontrar con M, pero simbiótico no se escribe con M. Simbiosis quiere decir que hay dos microorganismos o dos organismos o más que están viviendo de forma conjunta con beneficios mutuos por esa unión. Pero los simbióticos con N, el prefijo es sin, S-I-N, y sin como prefijo quiere decir juntos. Entonces, un simbiótico es cuando hay un probiótico o varios y un prebiótico o varios juntos. Entonces, un simbiótico sería la unión de probióticos con prebióticos y se escribe con N, aunque ya digo que yo, de hecho, cuando a veces lo pongo, o sea, cuando lo pongo con N, hay gente que me dice, ¿esto es con Sí. N? Digo que no, que es con N, es con Que N. tiene una explicación. Sí, sí, es que soy muy pija para el lenguaje, lo siento. Bueno, eso es bueno, para esas cosas sí que hay que ser fijo. Y terminamos con un último concepto que también quizá forma parte más de estos últimos años, que se ha empezado a estudiar más, que son los psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos? Sí, ahora realmente se han introducido muchos conceptos nuevos porque todos estos términos entrarían dentro del concepto de productos bioterapéuticos, Ujú, ¿vale? Entonces, ujú, toda la terapia o la bioterapéutica se refiere a utilizar los microorganismos para conseguir beneficios en la salud. Y ujú, entonces tenemos los psicobióticos y los psicobióticos son todos aquellos probióticos que hayan demostrado que tienen una función beneficiosa en la función neuropsiquiátrica o neuropsicológica, ujú. que puedan ser útiles, por ejemplo, en una persona que tenga ansiedad o que tenga depresión. Este término lo acuñó el equipo de Ted Dinnan y John Ryan en la Universidad de Cork hace ya varios años y de hecho tienen un libro que se llama La Revolución Psicobiótica, que es muy, bueno, sí, yo diría que es muy accesible para ser leído por cualquier persona que le interese el tema. Pero Ujú, vaya, además de los psicobióticos, tenemos también los oncobióticos, ujú, que serían probióticos que son útiles en personas que tienen cáncer, ya sea porque permita que, por ejemplo, la quimioterapia funcione mejor. O tenemos los inmunobióticos, que ahora ujú, con el COVID pues ya hay evidencia que nos dice
que tener la microbiota intestinal sana va a ayudar a defendernos frente al COVID. De hecho, ya se ha visto que el COVID persistente, por ejemplo, tiene que ver con la presencia en el intestino delgado, incluso durante 3 meses, de partículas virales. Y claro, interesa tener una microbiota saludable que nos ayude a luchar contra ese virus en el intestino delgado. Claro. Y luego también se habla incluso de los farmabióticos. Y los farmabióticos serían pues los probióticos que demuestran efectivamente que tienen una acción que podemos considerar prácticamente farmacológica. Por ejemplo, pues un probiótico que demuestre que baja la hemoglobina glicosilada en las personas con diabetes, pues eso sería un farmabiótico. Entonces hay mucha terminología, pero al final no olvidemos que un probiótico tiene que haber demostrado que sirve para una situación concreta y que no todos los probióticos sirven para lo mismo. Es decir, si vais al médico o al nutricionista o al naturópata, me da igual, a cualquier profesional de la salud, y os dice, venga, tómate este probiótico, tómate un probiótico, y si le decís cuál, y os dice, pues compra uno cualquiera en la farmacia. Mala cosa. No, porque no todos los probióticos sirven para para lo mismo, y algunos a lo mejor ni siquiera han demostrado que sirvan para una cosa concreta. Entonces, no es que os vaya a pasar nada por tomaros uno que no toca, pero no estaríais optimizando la inversión, porque al final pues eso cuesta un dinero, y si lo compráis, pues que menos que consigáis que haga el efecto que queréis. Desde Nutribiótica, la verdad es que siempre en cada una de nuestras comunicaciones intentamos dejar claro ese importante paso de que los probióticos no son todos iguales, pero sobre todo también somos muy pesados con 2 términos de los que también te voy a pedir una pequeña definición, o por lo menos si no es definición, algo para entenderlos, que es que un probiótico sea de 4ª generación y de derivación humana. ¿Por qué tienen que ser así? Sí. Bueno, al final lo de la 4ª generación, porque a ver, como en todo, pues la tecnología va avanzando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los probióticos, para que hagan su efecto, pues los microorganismos tienen que estar vivos, y esos microorganismos además tienen que llegar vivos al intestino. Y los vuestros, los que distribuye, los de Bromatec, que distribuye Nutribiótica, hemos visto que están vivos. O sea, lo podéis ver en el Instagram de Marisa García Alonso, cómo cogió algunos de los productos y los cultivó ahí en la placa, y eso crece. O sea, están vivos. Entonces, lo de la 4ª generación, lo que quiere decir que son pues formulaciones tecnológicas con cepas seleccionadas y reproducidas de una forma que se haya conseguido que sean especialmente resistentes, que sean capaces de pasar por el ácido gástrico, porque el ácido gástrico no daña a todas las bacterias, pero sí puede dañar a otras. Entonces, estas bacterias en concreto, cuando las tomamos después de comer, pues resisten al ácido gástrico y llegan al intestino. Y además, bueno, pues son tan resistentes que ya no necesitan una técnica que se utilizaba antes, que se llamaba microencapsulación. Y se ha demostrado que con las de 4ª generación tecnológica, la acción probiótica pues es mucho mayor que con las generaciones previas que había. Alguno por ahí, algún fantasmilla alguna vez al hablarles de los probióticos de 4ª generación me ha dicho, pues yo utilizo las de 5ª y 6ª. Y le he dicho, no me seas fantasma, que eso todavía no existe. De momento, Aún las de estamos 4ª en la 4ª. generación son pues las últimas. Sí. Bueno, Sari, Y pues derivación humana, me habías bueno, dicho. efectivamente, perdona que yo también se me iba. Sí, Sí, sí. hablamos de la 4ª generación, expliquemos ahora entonces por qué también la derivación humana es fundamental. ¿Tú te acuerdas de lo de los perros, Carolina, que lo hablamos? Sí, Sí, yo creo que tienes que explicarlo así porque creo que es la manera en la que más claro queda. sí, sí. Vamos a ver, lo de los perros, la gente dirá, ¿qué es eso de los perros? Bueno, ¿Qué lío nos está aumentando ahora con los perros? no, es que hicimos un podcast que lo podéis escuchar, ¿verdad? Un podcast que si lo buscáis en iVoox como micropodcast, ¿cómo era? Micropodcast, Sí, el ¿verdad? micropodcast de Nutribiótica, y ya os aparece, también lo podéis encontrar a través de nuestra web, nada más entráis, abajo de todo ya tenéis un link directo a nuestro podcast, sí. Pues en ese podcast, en el micropodcast de Nutribiótica que hicimos por el Día Internacional del Microbioma, allá bueno, a finales de junio, sí, lo hicimos con la doctora África Villarroel y con Marisa García Alonso, pues, pues se me ocurrió explicar un poco el tema este de la derivación humana y de las cepas, con un ejemplo con los perros. Y entonces, ¿cómo va esto?
alguno que hayáis estado en Canarias, es que me pasó una vez estando en Lanzarote, pues había unos señores del norte de Europa que tenían un husky. Y claro, un husky, pues el pobre husky estaba ahí en Canarias, las estaba pasando canutas, porque claro, es un perro que no está hecho para estar Claro. allí. Bueno, pues igual de malo que llevar un husky a las Canarias o coger un perro de presa de Canarias y llevártelo a Siberia, pues igual de absurdo sería tomar probióticos que son de vaca. Muchos de los Claro. probióticos que se venden son probióticos de vaca. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se aislaron por primera vez en un producto lácteo derivado de vaca o de un intestino de vaca. Los probióticos de derivación humana quiere decir que se han aislado del intestino humano en su momento, no es que se Ujú, hayan cogido de una persona y te lo hayan encapsulado, porque luego esa bacteria se cogió, se empezó ujú. a cultivar y se guarda en cepotecas, que son como bibliotecas de cepas, y sabemos que esa bacteria es capaz de colonizar el intestino humano. Ujú. Y luego, por otra parte, la otra cosa es cuando la gente habla de las cepas, lo que decíamos, que no todos los probióticos valen para lo mismo. Porque lo que os decía antes, yo pues muchas veces a lo mejor va un paciente, va al médico y le dice, "Mira, tómate el probiótico cualquiera que te vendan en la farmacia". Bueno, muchas veces se venden probióticos multicepa que ahí lleva 16 bacterias diferentes que Claro. ni siquiera pone la cepa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor si tú vives en un piso en el barrio de Malasaña, que es todo el barrio céntrico de Madrid, con pues muchas callejuelas, parques no hay y tienes un piso muy pequeño, pues necesitarás un perrito tipo de estos que puede llevar en bracitos, ¿no? De estos Uno caniches chiquitín. pequeñitos, unos chiquitín. Eso es pues una cepa de perro, vamos a decir, que está adaptada y es la adecuada para un piso. Y si tú pues estás en Galicia y tienes una finca y quieres que nadie te robe las manzanas, pues pondrás un perro guardián. Ujú. Entonces, de la misma manera, si tú lo que quieres es, por ejemplo, pues una cepa que sirva para no tener problemas de la coagulación de la sangre por el virus de la gripe, ¿vale? Ujú. O por el COVID, pues a lo mejor querrás utilizar una cepa de un Lactobacillus plantarum. En Claro. cambio, pues a lo mejor si tú lo que quieres es utilizar un psicobiótico durante el embarazo, pues para no tener luego una depresión por posparto, pues a lo mejor quieres dar un Lacticacibacillus rhamnosus HN001, que ha Ujú. demostrado que en esa situación es la adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que según la patología que se tenga o según la acción que queremos conseguir, tendremos que seleccionar las cepas de la misma manera que según la casa que tengamos o lo que queremos hacer con el perro, pues tendremos que elegir el perro adecuado. Entonces, Ujú. esto era lo de los perros, que se me ocurrió a mí y Pero yo bueno, creo que es la metáfora perfecta para entender a la perfección un poco, pues eso, por qué un probiótico no vale cualquiera, por qué tiene que cumplir una serie de características como estas que hemos estado hablando. Si te parece, Sari, como ya más o menos estamos a una orilla de webinar, vamos a ir viendo un poquito algunas de las preguntas que nos han ido surgiendo. venga. Por ejemplo, alguna que veía, una pregunta que nos surgía aquí ahora en el chat, que hablaban de pues, por qué tanta gente, es que esto es un tema que se ha hablado mucho, del que se ha escrito mucho y que nos ha cuadrado también, yo creo que en otras formaciones, comentar lo que es el de las intolerancias alimenticias. O sea, que por qué hay tanta gente que sufre a día de hoy intolerancias alimenticias de muchísimos tipos, además. Sí, sí, es verdad. Cada vez hay más gente que tiene intolerancias y además también se ven niños cada vez en edades más precoces. Y esto es algo que yo cuando empecé a ejercer, por ejemplo, pues no era tan frecuente y desde luego nuestros padres o nuestros abuelos podían Mm. comer de todo lo que había y tampoco, vaya, era raro que hubiera muchas intolerancias. Y ahora, sin embargo, hay gente que estima que incluso la mitad de la población puede tener algún tipo de intolerancia que no es lo mismo que alergia. Ujú. Entonces, ¿por qué pasa esto a día de hoy? Hombre, una de las cosas que no hemos comentado que también tienen un impacto muy negativo sobre la microbiota es el uso de fármacos. Entonces, también hay muchos fármacos que producen mucha disbiosis. Desde luego, la presencia de disbiosis es uno de los motivos fundamentales para las Ujú. intolerancias. Todas las intolerancias que tienen que ver, pues la intolerancia a la fructosa, la intolerancia
a la lactosa que aparece cuando previamente tolerabas la lactosa, la del sorbitol, bueno, incluso la del gluten cuando no es una enfermedad celíaca como tal, la intolerancia a la histamina, en todas estas situaciones sabemos que hay una disbiosis. Y además, pues se habla mucho del SIBO, que sería una disbiosis patógena en el intestino delgado, que puede ser que haya bacterias de más o puede ser que no, porque se sabe que realmente lo que cuenta es que haya disbiosis, no tanto que a lo mejor haya tantas bacterias. ¿El por qué tanta gente lo tiene ahora? Bueno, hay muchos factores. Uno, desde luego, es esa alimentación disbiótica que se ha seguido, pues a lo mejor durante mucho tiempo. Hay gente que le surge porque a lo mejor ha tomado durante demasiado tiempo un mal llamado protector gástrico o porque ha recibido muchos antibióticos. Pero también es cierto que ahora mucha gente come mejor que, por ejemplo, se comía hace 20 o 30 años. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos 10 o 15 años que más ha cambiado en nuestra sociedad? Pues por un lado, los niveles de estrés. La gente a día de hoy está muy estresada. Lo hablábamos antes de conectarnos del directo. Y es que hoy en día la gente no desconecta, se tiene mucho menos contacto con la naturaleza, y lo que sí que es ubicuo es la presencia de todo lo que tiene que ver con las tecnologías, los dispositivos electrónicos, los móviles y los ordenadores. Entonces, yo no estoy diciendo que las radiaciones pues sean la causa, pero sí que es verdad que se ha demostrado en estudios en laboratorio que todas las radiaciones, tanto de los móviles como de los portátiles, como de las wifi, al menos en laboratorio se ha demostrado que dañan, por ejemplo, a las bifidobacterias o los lactobacillus, que son bacterias buenas, entre comillas, y sin embargo hacen que las bacterias, entre comillas, malas, como la listeria o como la Escherichia coli toxicogénica, la que produce toxinas, sin embargo crecen más. Entonces, yo esto no lo sé, quiero decir, realmente nadie ha dicho el por qué cada vez tenemos más este tipo de cuadros, pero lo cierto es que nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años, sobre todo por ese estrés, y es que la mayoría de la gente está conectada con el móvil y lo primero que mira por la noche antes de irse a dormir es el móvil, y lo primero que mira por la mañana cuando se despierta es el móvil. E incluso aunque las radiaciones no fueran dañinas, el estrés es el hábito crónico sí que es dañino para la microbiota, y probablemente mucha gente estaría mejor si fueran a la naturaleza todos los días, media horita, y si no puede, pues por lo menos todos los fines de semana, 1 o 2 días, y desde luego si hicieran desconexiones digitales mínimo un día a la semana por completo, más un fin de semana largo completo, más un par de semanas al año. Pero yo no, o sea, no se sabe, o sea, no se puede saber si es más por lo de las radiaciones, pues bueno, puede ser un factor, pero es muy difícil de demostrar. Pero tampoco se ha podido demostrar que no sea dañino, porque ya digo, en laboratorio se ha visto que las radiaciones para la microbiota, para esas cepas concretas de bacterias, tiene ese efecto. Sí, pero está claro que nuestros hábitos de vida y lo que hacemos impactan directamente, lo decías tú al principio del webinar. Todo lo que nos hacemos a nosotros mismos también se lo hacemos a nuestra microbiota. Janet nos pregunta, por ejemplo, sobre la relación entre la microbiota y la infertilidad. Este tema también ha surgido muchas veces. De hecho, la doctora Susan Judas también publicó un artículo que os invito a que podáis ver y buscar en nuestro blog. Igual nuestros compañeros lo pueden dejar en el chat para que podáis acceder a él. Pero bueno, Sari, no sé si nos puedes contar un poquito, pues eso, esa relación que también existe entre la fertilidad, o mejor dicho, la infertilidad y la microbiota. Bueno, por un lado puede tener que ver con la propia microbiota del área genital, porque las mujeres, pues bueno, de hecho fue la primera microbiota que se describió, la vaginal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la propia microbiota vaginal, pues si hay una disbiosis puede acabar generando un ambiente inflamatorio que en un momento determinado puede suponer una fertilidad subóptima. Y luego, por supuesto, la disbiosis de la boca, súper dañina para todo lo que tiene que ver con la fertilidad, ya sea antes de un embarazo como durante el embarazo, o incluso se sabe que la enfermedad periodontal puede producir parto prematuro y crecimiento intrauterino retardado, que el bebé se quede pequeñito. O sea, la disbiosis de la boca para la fertilidad es nefasta.
Ya. tener periodontitis. Y luego el tema intestinal. Hay una cosa de la que se habla que es el estroboloma, que tiene que ver con cómo se comportan las hormonas en función de cómo esté la microbiota. Y todos los fenómenos que llevan a esa situación de endotoxemia, de inflamación crónica de bajo grado, pues puede hacer que haya una fertilidad subóptima. Es más, por ejemplo, la endometriosis, Ujú. que es un cuadro que por Sí, desgracia sí. tiene mucho retraso diagnóstico, pues es una situación en la que tiene mucho que ver el estado intestinal, el estado del sistema inmunitario, y ya digo que si no se diagnostica y no se trata de forma adecuada, y tratarlo de forma adecuada no es tomar anticonceptivos hormonales, Ujú. pues puede comprometer la fertilidad. Por ejemplo, una mujer que tenga un problema intestinal con un SIBO o una disbiosis, que parece que responde al tratamiento, pero que no termina de ir bien, pues puede ser que tenga Ujú. una endometriosis. Y claro, nunca terminará de mejorar si además no se diagnostica y se trata de esa endometriosis. Ujú. Entonces, la fertilidad, desde luego, también tiene que ver con todo lo que comentábamos del estrés, ¿vale? Ujú. Y de la toxicidad ambiental. Es una cosa que hay que tratar de forma en conjunto. Ujú. Y bueno, pues ahí en España hay profesionales de la psiconeuroinmunología clínica, por ejemplo, que están centrados y dedicados de forma pues muy monográfica al tema de la fertilidad, y merece Ujú. la pena hacer una consulta con cualquiera de ellos si preocupa este tema. Ujú. Por seguir así con preguntas que nos están haciendo de microbiota y con relación con algún tipo de patología, rescatamos una que nos acaban de hacer de artritis psoriásica y microbiota, Sí, se de si sabe también que tienen relación. Y bueno, también ya te adelanto alguna, pues por ejemplo, de microbiota y fatiga crónica. O sea, nos están dando diferentes preguntas sobre distintas patologías que entonces, bueno, ahí vemos donde sí, si tú nos puedes aclarar si existe efectivamente una relación entre ambas, ¿no? sí, el tema de la microbiota y la artritis psoriásica Ujú. está relacionada, tanto la psoriasis sin artritis como la artropatía psoriásica, y se sabe que hay un perfil determinado de microbiota con un aumento de proteobacterias, hay una Ujú. alteración de la relación entre firmicutes y bacteroidetes, con un aumento de los firmicutes, que es típico también de los procesos en los que hay, por ejemplo, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y es que estas Ujú. personas muchas veces tienen una alteración metabólica con una resistencia a la insulina, y se sabe también que hay una disminución de la Akkermansia, por ejemplo, la Akkermansia, que es esta bacteria muconutritiva Ujú. que, bueno, en Estados Unidos ya se ha fabricado como probiótico. Y y ya se ha visto que en las personas con artropatía psoriásica también es súper importante la microbiota de la boca. Ujú. Entonces, bueno, pues desde luego una persona que tenga problemas con una psoriasis, ya sea cutánea, sin artritis solo, o con artritis presente, pues debe tratarse el intestino. Si es que ya lo dijo Hipócrates, todas las enfermedades empiezan en el intestino, Ujú. y como el intestino empieza en la boca, pues también empiezan en la boca. Entonces hay que tratarse en la boca y el intestino. Y la otra, me decías, la fatiga crónica. Sí. En el síndrome de la fatiga crónica, bueno, lo primero es ver que de verdad sea un síndrome de fatiga crónica, porque a muchas personas se les diagnostica un síndrome de fatiga crónica, y a lo mejor no es un síndrome de fatiga crónica realmente. O sea, el síndrome de fatiga crónica es un diagnóstico de exclusión en el sentido de que primero hay que estar seguros de que no tiene otra cosa. Por ejemplo, una cosa bastante frecuente que no se diagnostica de forma adecuada es el hipotiroidismo Ujú. o los problemas de tiroides. Es muy frecuente que en las personas con un supuesto síndrome de fatiga crónica a lo mejor tienen un problema con la conversión de la hormona tiroidea. Bueno, Ujú. vamos, que no hacen bien la hormona activa. Sí. O pueden tener un SIBO, o pueden tener una Ujú. enfermedad celíaca. Ujú. Entonces, antes de decir si hay problema de disbiosis en el síndrome de fatiga crónica, lo primero es ver que de verdad sea un síndrome de fatiga crónica. ¿Qué es un síndrome de fatiga crónica de verdad? Pues bueno, pues efectivamente es una situación en la que hay un componente de sensibilización central, Ujú. es decir, que hay una neuroinflamación, hay un aumento también de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y se sabe que, y hay algunos estudios que se han hecho en los que se sabe que hay
unos perfiles de disbiosis determinados. Pero, de hecho, se hizo incluso un estudio que se publicó hace, no sé si el año pasado o el anterior, donde hicieron trasplantes de microbiota fecal a pacientes que yo no soy muy partidaria Ya. de momento, pero bueno, de pacientes con síndrome de fatiga crónica y bueno, llegaron a mejorar. Pero desde luego sí, suelen ser personas que tienen también problemas de disbiosis. Los del síndrome de fatiga crónica, aunque no es que sea un perfil tan típico, pero probablemente porque muchas veces se etiquete como síndrome de fatiga crónica a personas que en realidad tienen otra cosa que no la han diagnosticado, como por ejemplo una celiaquía sin diagnosticar. Ujú. Y hay dos preguntas más bien relacionadas con los peques, entonces te las voy a agrupar. Hay una que, por ejemplo, nos preguntan si el omega 3 es bueno para los niños, nos lo pregunta Lucía. Y otra persona nos dice que, claro, pues que hablábamos antes de la leche, de los cereales, de las galletas, que es como el típico desayuno que se le da a los peques en España. Entonces, ¿qué otras alternativas de desayunos podemos tener para los más pequeños para intentar darle pues, una alimentación un poquito distinta? Pues sí, los niños también necesitan omega 3. Además, es particularmente importante por una cosa. Y es que al final la grasa que vamos comiendo se nos va acumulando, ¿no? Y Ujú, según el tipo de exposición ambiental que tengamos a diferentes tipos de elementos, ya sea la grasa, ya ujú. sean los disruptores endocrinos, pues esto puede hacer, bueno, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que ahora mismo la pubertad cada vez pues Ujú, va surgiendo antes en los niños y las niñas sin que se considere ni siquiera pubertad precoz. Me decía ujú, hace un par de semanas un endocrino pediátrico, me decía, sí, sí, las niñas ahora les salen los pechos y tienen la regla a los 10 años. Y yo le dije, eso no es normal. Y me dijo él, hombre, es normal porque es muy frecuente. Le dije, sí, es frecuente, pero no es que no normal. es lo mismo. No es lo mismo frecuente que normal. Entonces, el hecho de que ahora los niños estén expuestos a tantísimos disruptores endocrinos como el bisfenol, por ejemplo, y otros, Ujú, y que además tienen un tejido graso, un tejido adiposo, el poco que tienen, cargado con grasas proinflamatorias en vez de con omega 3, favorece pues ese adelantamiento de los fenómenos de aparición de la pubertad. Entonces, ¿necesitan los niños de omega 3? Sí, porque es que además su cerebro está en desarrollo ujú, y hace falta que tengan DHA, hace falta que tengan también EPA para fabricar los neurotransmisores y un cerebro en desarrollo necesita mucha cantidad de DHA. Y es, ujú. vamos, ya me gustaría a mí ver el niño en nuestra sociedad que come pescado y crustáceo y marisco como para rellenarse de omega 3. Como Además, para tener revertido ese desequilibrio del que hablábamos claro, porque antes. además con los niños y las embarazadas, ojo, que no pueden comer todos los pescados. Hay pescados que no deben comer. Hay un documento que si a alguien le interesa mucho, si buscáis consenso metilmercurio, bueno, si ponéis consenso metilmercurio nutrición, os sale un artículo del 2000, bueno, es de hace un par de años, creo, donde pone qué cantidad se puede comer de cada pescado, si es mujer embarazada, niño, Ujú, adolescente o mujer en edad fértil, porque hay pescados que ujú. los niños no deben comer. Y claro, coincide que además son muchas veces los más baratos, ¿no? Ya, Entonces, ya. un niño debería tomar omega 3. O sea, ya sé que cuesta un poco pensar que un niño necesita suplementarse, pero el hecho es que ahí es donde se están desarrollando. Y muchos niños tienen problemas de salud ya en la infancia, o en la Ujú. adolescencia o en la edad adulta por esto. ¿Y Y qué luego, hacemos con los desayunos? y con los desayunos, pues a ver, la leche. A ver, yo no le digo a la gente que nadie debe tomar leche, pero es verdad que la caseína en ciertas personas puede ser particularmente problemático. Pero si no hay un problema específico con la caseína, pues bueno, tomar leche por la mañana, pues bueno, pues se puede tomar. Si de verdad no da problemas, pero a lo mejor más que leche, pues cambiar también con lácteos fermentados, pues un yogur de cabra, un yogur hecho en casa, pero siempre viendo que no haya un problema con la caseína, porque la caseína se produce mucho, se parece mucho al gluten Ujú, y pues puede producir permeabilidad intestinal y ser ciertamente una proteína proinflamatoria. Entonces, ¿qué opciones de desayuno hay? Bueno, se puede hacer un pan de trigo sarraceno en casa, o se puede hacer un pan de plátano macho que lleva también huevo, o se puede hacer unos huevos.
aguacate, salmón, pescado, se puede comer las sobras del día anterior. Sí, será por opciones, ¿no? En realidad el desayuno se nos ha vendido por parte de la industria alimentaria que tiene que ser un desayuno dulce con bollería, porque las galletas son bollería, ¿vale? Y desde luego, si se come con pan, porque no hay ningún problema en absoluto con el gluten, pues que sea un pan de masa madre y que encima se le eche una proteína de calidad y una verdura, pues un jamón y un tomate, por ejemplo. Claro, ¿cuál es el problema? Que mucha gente come trigo 5 veces al día. Entonces, si el niño ya come pan en el desayuno, pues que luego a media mañana y en la merienda no vuelva a tomar pan, porque es que al final, si no, se está comiendo pan a todas horas. Claro. Nosotros, de todas formas, hace poco, aprovecho, lanzamos con la doctora África Villarroel y la doctora Susan Judas, que también colaboran con Nutribiótica, pues lanzamos un proyecto común que se llama Slow Medicine Revolution. Y en la web, en la página, hay un pequeño ebook de Un desayuno, ebook descargable, ¿no? Sí. un ebook descargable de desayunos saludables sin gluten y sin lácteos, que también se lo pueden descargar como ideas de desayuno. El desayuno, hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Cambiar un poco el chip y pensar que se puede comer cualquier cosa igual que el resto del día. Por ejemplo, hacer una pizza de coliflor para cenar, o sea, de base de coliflor, y luego desayunar por la mañana la pizza fría, que está muy rica. Pues sí, pues sí. Yo si desayuno me lo llego a tomar, me lo tomo con el café, me parece, dice, ¿cómo? ¿Pizza con café? Pues sí. Nada, hay que abrir la mente, cambiar la mentalidad y, oye, hacerlo sobre todo con toda la evidencia científica que tenemos de mano. Voy a rescatar otra pregunta y ya vamos a ir terminando. Quiero avisaros a todos que no os preocupéis porque, bueno, por supuesto tenemos que liberar en algún momento a Sari Arponen del webinar y tendremos que terminar, pero de todas maneras, si quedan preguntas sin contestar, podéis enviárnoslas a través de nuestra bueno, de nuestra web o a través de nuestro email o de lo que necesitéis. Lo veremos de todas maneras. Nos preguntan sobre todo sobre microbiota y hormonas. Nos lo preguntaban a través de Instagram y también nos está preguntando aquí una persona que habla pues, de si podría venirse desarrollando una disbiosis, un SIBO, una intolerancia o algo a partir de una alteración hormonal. Que una alteración hormonal produzca la disbiosis. Bueno, habría que ver qué alteración hormonal en concreto. A ver, quiero decir que hormonas hay muchas. Pero, por ejemplo, la tiroides, por decir una hormona que mucha gente pues siempre piensa en la tiroides o le preocupa la tiroides. Por ejemplo, las relaciones entre la glándula tiroides, la función tiroidea y la disbiosis son bidireccionales. Es decir, si hay un mal funcionamiento de la función del eje tiroideo, eso puede favorecer la presencia de un SIBO, de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, una disbiosis en el intestino delgado. Y si a su vez hay un SIBO, una disbiosis en el intestino delgado o en colon, eso a su vez puede hacer que funcione peor la glándula tiroides. Hormonas sexuales femeninas, bueno, vamos a ver, nosotras tenemos una producción de hormonas, sobre todo en cuanto a estrógenos, que son de diferentes tipos, que no es que haya un estrógeno solo. Entonces, cuando hay procesos de inflamación crónica, por ejemplo, y una mala desintoxicación a nivel hepático, pues puede ser que tengamos un tipo de estrógenos que resultan ser más inflamatorios. Y claro, si hay un proceso de inflamación, esto influye sobre el sistema inmunitario y esa inflamación crónica mantenida puede hacer que el sistema inmunitario, por su relación con el intestino, acabe favoreciendo fenómenos de disbiosis. Y esa disbiosis, a su vez, va a favorecer que persista más tiempo esa inflamación. En el cuerpo casi todas las relaciones que hay son bidireccionales siempre. Entonces, por ejemplo, la endometriosis que comentaba antes, pues es el ejemplo típico. Si hay una endometriosis, pues es muy probable que luego haya un problema intestinal y una disbiosis. O, por ejemplo, si hay dismenorrea, reglas dolorosas, con muchos síntomas, que te quedas hecha polvo, pues es muy posible que también haya una disbiosis asociada. ¿Por qué? Pues porque si hay dismenorrea, sabemos que no se están produciendo bien los fenómenos de resolución de la inflamación. ¿Qué se puede hacer? Pues habrá que ver también cómo está el hígado, favorecer los fenómenos de desintoxicación hepática. Ojo, que esto no consiste en tomar zumos, ¿vale? Nada de zumos, que eso Nada es de cosas detox.
No, eso no. El detox verdadero no tiene nada que ver con tomar zumos, ¿vale? Bueno, eso daría para otro webinar prácticamente. Y hay que tratar, bueno, pues tratar el organismo en conjunto. ¿Cómo? Pues a ver, con un suplemento único, hay mucha gente, a mí me llega muchas veces, por ejemplo, a consulta, personas que están como buscando el suplemento mágico que le solucione el Que lo problema. resuelva todo. Bueno, lo hay. O sea, la base está en, o sea, si uno no se apaña su alimentación, si uno no empieza a hacer ejercicio, porque el sedentarismo enferma muchísimo y es malo para la microbiota, y si uno no soluciona su estrés, pues hombre, los suplementos nos ayudan a tolerar mejor la vida moderna, pero lo que es curarnos por sí solos, pues bueno, nos ayudarán a estar mejor, ya digo, pero además, pues hay que tomar probióticos, está muy bien, pero harán mejor efecto, por ejemplo, pues si hacemos una alimentación adecuada. Hay que currárselo, es lo que hay. Pues yo creo que ese último mensaje de que hay que currárselo y todo lo que hemos dicho antes de todas esas necesidades de seguir una alimentación correcta, de cuidar nuestra microbiota, de hacer ejercicio, de resolver nuestros problemas de estrés, yo creo que Sari, con esto podemos dar por cerrado y concluido el webinar. Antes de nada, simplemente deciros que antes alguien comentaba que no se veía bien el ebook que compartiste, Sari, de alimentación prebiótica y antiinflamatoria, pero sin problema bueno, vamos, que si lo podéis descargar, como decía la doctora Sari, a través de su blog. Y Entonces, si no, que allí, vayan a mi Instagram, que en el Instagram, en el Linktree, perfecto. o sea, si miran vuestro Instagram, en el post, pues está mi Instagram y van a mi Instagram y en el, Es ¿cómo se arroba llama? doctora Sari Arponen, ¿verdad? Sí, pero como el nombre, pues entiendo que puede resultar complicado, Sí, pues si no a través del nuestro pueden llegar perfectamente, sí, a sí. través del vuestro pueden llegar y en el Linktree este de la bio, de mi bio, pues está el enlace para, igual que en vuestro blog tenéis el descargable de cosas básicas de microbiota, ¿verdad? Creo. Sí, de hecho, eso mismo iba a comentar ahora, que también además a través de nuestra newsletter, si os suscribís, que simplemente tenéis que dejar vuestro correo electrónico y vuestro nombre, allí ya pues directamente el primer email que os va a llegar va a ser un ebook en el que tengáis este ABC de la microbiota que hemos hablado, pues también un poquito más resumido y menos interactivo que un vídeo, pero sí que vais a tener un ebook muy resumidito en PDF en el que yo creo que todas estas dudas también os van a quedar por escrito y son muy cómodas para consultar y para tener de mano. Pues eso. Así que Bueno, y nada, bueno, aprovecho también para sí. decir que tenemos un podcast, que antes os comentaba lo de Slow Medicine Revolution. Tenemos un podcast que en la web, en nuestra página lo podéis ver. En mi Linktree de mi Instagram también está el enlace, porque, por ejemplo, en el episodio 3 hablamos de alimentación. En el episodio 5 hablamos con el doctor José Luis de la Hoz sobre la boca y la microbiota oral. Y ahora este fin de semana sale un episodio que empezamos un monográfico sobre la tiroides, que le preocupa a muchísima gente y no es raro porque mucha gente tiene problemas de tiroides. Pues efectivamente, a estas chicas, a la doctora Sariar ponen a la doctora África Villarroel y a la doctora Susan Judas, Y a bueno, no las Marisa García podéis, y Alonso. a Marisa García Alonso también, a ninguna de ellas y a todos en general los que colaboran con nosotros con Nutribiótica, bueno, no lo esperáis de vista porque son grandes profesionales de la salud, grandes divulgadores también y gente que tiene la misma perspectiva que tenemos nosotros y que os intentamos trasladar desde Nutribiótica de cuidar la microbiota y la salud a 360 grados. Nada, con esto terminamos, simplemente vamos, recomendaros de nuevo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube porque este es el primer webinar público que hacemos, pero vamos a hacer muchos a lo largo del 2021. También dadle a la campanita para que os salgan todas las notificaciones y suscribíos a la newsletter porque de esa manera pues podréis estar avisados de todos los eventos que vayamos haciendo y de información pues que os va a ser muy útil para que sigáis aprendiendo sobre microbiota, para que sigáis empoderando como pacientes, para que entendáis por qué es importante una suplementación consciente, tomar los probióticos correctos, tomar los omega 3 correctos, hacerlo siempre con la pauta y con el diseño terapéutico de un profesional de la salud y sobre todo pues para seguir aprendiendo sobre nuestro micromundo que llevamos dentro, como decimos siempre, Sari. Sí, eso es. Eh, a ver si el año que viene pues conseguimos también, bueno, no sé, es que las formaciones estas online, pues bueno, es mejor que nada, ¿no? Pero es verdad Sí, que el presencial, pues muchos lo echamos de menos, pero sí. bueno, puede ser que tardemos un poco en,
en conseguir Sí, hacer eso, así que mientras tanto, pues habrá que aprovechar las nuevas tecnologías y exacto. bueno, pues divulgar y eso, y que la gente se empodere y que la gente cuide su salud, porque bueno, pues ahora es más necesario que nunca cuidarse la salud. Hoy, por ejemplo, pues no hemos hablado de forma específica del sistema inmune, porque bueno, Porque porque haremos esto un era webinar una específico de introducción, sistema pero inmune. podemos hacer un webinar específico sobre el sistema inmune, porque es lo que quizás lo que más preocupe ahora mismo a la gente y es normal porque bueno, pues vivimos una época complicada, ¿verdad? Sí, sí, pero por Bueno, eso aquí estaremos para intentar seguir divulgando en salud todo lo que podamos. Así que nada, Sari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A todos vosotros que habéis estado al otro lado de la pantalla, muchísimas gracias también. Os recordamos, suscribíos al canal, activad la campanita para las notificaciones, suscribíos a la newsletter, seguidnos en redes sociales y cuidad mucho vuestra microbiota. Así que muchas gracias.